Voy a compartir pantalla. Antes de empezar, quisiera agradecer la asistencia a todos vosotros y también a Femeval por brindarnos la oportunidad de poder realizar esta webinar. Bien, soy Óscar Castillo, soy el responsable de formación de Technicum. Os explico un poco brevemente a qué se dedica Technicum para que también nos conozcáis. Technicum es una empresa que se dedica a la consultoría e ingeniería de seguridad. Dentro de esta ingeniería y consultoría de seguridad lo dividimos nosotros en 4 bloques, nuestros servicios. Entre ellos está la parte de consultoría, en la cual realizamos expedientes técnicos para el marcado CE, que es una de las cosas que vamos a explicar a continuación. También podemos o realizamos lo que son las auditorías para el marcado CE y la declaración de conformidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tenéis una máquina, como ha presentado ahora mismo Marcel, que tenéis que comprar, pues también podríamos llegar a hacerle la auditoría a esa máquina antes de que os llegue a vuestra planta. También realizamos estudios de adecuación al Real Decreto 1215 y luego dentro de ello pues podemos hacer también lo que son estudios de lo que es la evaluación de riesgos o validación de funciones de seguridad, según la norma que es la 13849. Y dentro del grupo también tenemos la posibilidad de hacer un estudio ATEX, ya sea un documento de protección contra explosiones o un marcado CE acorde a la directiva de ATEX. Bien. Luego tenemos el otro grupo que sería la ingeniería de seguridad, en la cual hacemos proyectos técnicos de ingeniería referidos a la seguridad industrial. Realizamos ensayos eléctricos según una norma que hay, que es la 60204-1. Realizamos ensayos o certificados de impactos para robótica, sobre todo robótica colaborativa. Medición también de tiempos de respuesta, por ejemplo, si colocamos una cortina o una barrera optoelectrónica, pues saber el tiempo de parada de esa cortina para saber la ubicación. Y luego, bueno, ya el diseño mecánico o eléctrico, como pueden ser esquemas eléctricos o luego lo que serían los planos mecánicos, pues también podríamos llegar a realizarlo. Tenemos también lo que es la adecuación, podemos hacer la adecuación de máquina, ya sea una llave en mano, adecuar toda la maquinaria, que tenemos un equipo de mecánicos y eléctricos que lo podrían llegar a realizar, y si fuera necesario también únicamente colocar los dispositivos de seguridad, su instalación o el montaje de vallado. Y ya por último, y no me extiendo más en lo que hace Technicum, está la parte de formación, que también, además de estas webinars, pues podemos realizar ya lo que es una formación más extensa en módulos específicos de la directiva de máquinas, normas armonizadas, una formación adaptada a las necesidades del cliente en base a las directivas CE y normas. Y luego tenemos también, que hablaré al final un poco brevemente, de lo que es el MC Expert, que es una titulación acreditada también y siendo experto en lo que es la directiva de máquinas. Bien, esto es para que os hagáis una idea a qué se dedica Technicum o qué es lo que hacemos dentro de nuestra empresa. Bien, vamos a empezar, si os parece, ya con lo que es la webinar de la directiva de máquinas, que es la 2006/42. Para empezar, lo que sí que tenemos que tener claro es de dónde procede o de dónde nos viene esta directiva, ¿no? La directiva de máquinas procede o se origina dentro de la Comisión Europea, dentro del grupo de lo que se llaman directivas de nuevo enfoque o enfoque global, ¿no? Estas directivas de nuevo enfoque o enfoque global, que consisten en realizar o tener en cuenta lo que son los requisitos esenciales de seguridad y salud, también se llaman o le llamamos directivas de marcado CE. ¿Por qué? Pues porque toda directiva de nuevo enfoque o enfoque global conlleva al marcado CE que ya conocéis y que veremos luego cuál es ese marcado CE, ¿no? Pues este sería el grupo de donde procede la directiva de máquinas, ¿no? De las directivas de nuevo enfoque o enfoque global. Una directiva al final es un acto jurídico que implica el cumplimiento dentro de la Unión Europea. Bien. Luego hay otro grupo de directivas también que proceden de la directiva marco, que tampoco hay que olvidar, pero no tiene que ver con lo que vamos a comentar hoy, pero sí que lo queremos mencionar, que son esta directiva marco
que está traspuesta, que ya conoceréis más de uno, a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en la cual, a raíz de ella, también se derivan otras directivas que las llamamos directivas de disposiciones mínimas de seguridad y salud. ¿Bien? Esas aplican sobre todo al usuario. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que son las directivas de marcado CE, ¿no? Que son el concepto de nuevo enfoque y enfoque global. ¿Qué quiere decir este concepto de nuevo enfoque y enfoque global? El nuevo enfoque sería un nuevo enfoque a la armonización y normalización técnica, ¿no? Es decir, esa armonización legislativa que se limita a esos requisitos de seguridad y salud que deben cumplir los productos comercializados. Todo producto que se comercialice deberá de cumplir con una serie de requisitos, que cada directiva definirá cuáles son esos requisitos. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos esas especificaciones técnicas, están fijadas en unas normas armonizadas, que veréis que nos darán presunción de conformidad con los requisitos esenciales correspondientes. Bien. Además de ello, tenemos lo que son las normas armonizadas. También hablaremos de la aplicación de otras especificaciones técnicas para cumplir esos requisitos. No tiene por qué siempre ser una norma armonizada. Veremos también en esta webinar lo que significa. Además de ello, tenemos lo que es el enfoque global. El enfoque global, ¿qué sería? La evaluación de conformidad del producto, es decir, cómo damos conformidad a ese producto o qué necesidades hay para dar conformidad a ese producto. Veremos, por ejemplo, dentro de la directiva de máquinas que en función de la peligrosidad, pues la evaluación de conformidad es algo más compleja o requiere otros requisitos más, ¿no? Otros procedimientos más. Bien. Y luego con ello, pues tenemos lo que es la libre circulación de productos, siempre que se cumplan con los requisitos esenciales de seguridad y salud, y la cláusula de salvaguardia, que también contempla la directiva, o todas las directivas de nuevo enfoque y enfoque global, que sería la posibilidad de retirada del mercado en caso de no cumplimiento de uno de esos requisitos. Bien, el ámbito de aplicación de lo que son las directivas de nuevo enfoque y enfoque global, y veréis que dentro de ella está la directiva de máquinas, son los Estados miembros de la Unión Europea, que son todos los que tenemos. A día de hoy, el Reino Unido, sabéis que conviven lo que sería el marcado del Reino Unido con el marcado CE. Bien, ese sería hasta final de este año. Además, también incluye los candidatos a la adhesión a la Unión Europea y miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio. Bien, todos estos países son los que se le aplica lo que son las directivas de nuevo enfoque y enfoque global. Dentro de esas directivas tenemos la directiva de máquinas, como hemos comentado, ¿no? Esta es la que comentaremos más en profundidad, pero que no olvidemos que también tenemos la directiva de baja tensión, directiva de compatibilidad electromagnética, que nuestra máquina también puede aplicarle esa directiva de baja tensión o compatibilidad electromagnética, si es que lleva, por ejemplo, equipos eléctricos o equipos electrónicos. Si nuestra máquina también está al aire libre, pues también puede que le aplique esta directiva de emisiones sonoras de máquinas al aire libre. Y luego, si la máquina está en un entorno ATEX, por ejemplo, o incluye un equipo a presión, pues también es posible que sea de aplicación alguna de las directivas que estáis viendo en esta presentación. Además de ello, existen otras directivas que pueden también afectar a la máquina, aunque no son en muchas ocasiones de tanta afectación. Bien, todas estas directivas tienen, como veréis, tiene su procedimiento de evaluación de conformidad y unos requisitos esenciales. Bien, todas las directivas se deben cada Estado miembro tiene que hacer una transposición para que a partir de ahí implique al cumplimiento de cada Estado miembro. Por ejemplo, la directiva de máquinas en España está transpuesta como el Real Decreto 1644 del 2008. Bien. Tenéis también aquí el resto de directivas, por ejemplo, directivas de baja tensión, compatibilidad electromagnética, atmósferas explosivas o equipos a presión, que también tienen su transposición al Real Decreto correspondiente en España. Bien. Además de todo ello, cuando vamos a comercializar o poner en servicio un producto, lo que sí que hay que tener en cuenta las directivas de las que hemos mencionado, por ejemplo, las directivas que son aplicables. Sí, para saber si son aplicables o no, en el ámbito de aplicación, que suele ser en el artículo 1 de cada directiva, se especifica
a qué productos puede afectar. Bien, si a mí me afecta más de una directiva, que sería el principio de simultaneidad, cada una de las directivas tendremos que cumplir con los requisitos esenciales de seguridad y salud que impliquen cada directiva. Si nos basamos en lo que serían las normas armonizadas para dar cumplimiento a estos requisitos esenciales, obtenemos esa presunción de conformidad para poder realizar el marcado CE de nuestro producto con total garantía. Bien, pues hecha esta introducción para saber de dónde procede o de dónde viene esa directiva de máquinas, ¿no? Vamos a entrar ya en profundidad en lo que es el temario de hoy, ¿no? Que sería la directiva de máquinas y su transposición, que la transposición en la directiva de máquinas o en las directivas de nuevo enfoque global es 1 a 1, es decir, lo que nos indique la directiva de máquinas nos dirá también el Real Decreto, en este caso el 1644 del 2008. Bien. La directiva de máquinas empieza a aplicarse a partir del 29 de diciembre del 2009, deroga a la anterior directiva, que era la 9837, y se transpone también al Estado miembro para dar cumplimiento en España. Como os decía, es el Real Decreto 1644. Bien, el ámbito de aplicación. ¿Qué es lo que les decía? El artículo 1, ¿no? ¿Dónde se aplica esta directiva? La directiva se aplica a los siguientes productos: a las máquinas, cuasimáquinas, equipos intercambiables, componentes de seguridad, dispositivos amovibles de transmisión mecánica, accesorios de elevación, cadenas, cables y cinchas. Bien, estos son los productos a los cuales se le aplica la directiva de máquinas. Si mi producto, que ahora veremos la definición de cada uno de ellos, si mi producto es uno de estos que está mencionado aquí, se me aplica la directiva de máquinas. Antes de entrar en la definición de cada uno de ellos, vemos los que estarían excluidos o que se pueden corresponder con esta definición, pero que están excluidos. Están excluidos los medios de transporte, aunque no las máquinas que están instaladas sobre ellas. Medios de transporte como son tractores agrícolas, vehículos a motor y sus remolques, vehículos a motor de 2 y 3 ruedas y medios de transporte por aire, agua o redes ferroviarias. Bien, medios de transporte. Por ejemplo, un tren de transporte de pasajeros. Bien, además, equipos de ferias y parque de atracciones, máquinas diseñadas o puestas en servicio para usos nucleares, cuyo fallo puede provocar una emisión de radiactividad, armas de fuego y máquinas para fines militares o policiales. Los siguientes medios de transporte, y aquí sí que también las máquinas instaladas sobre ellos, como son los vehículos de competición y buques de navegación marítima o unidades de alta mar. Máquinas dedicadas con vistas a la investigación para uso temporal en laboratorios, ascensores de pozos de minas, elevadores y transportadores de actores en representaciones artísticas y luego también lo que serían los productos eléctricos o electrónicos que están cubiertas por la Directiva de Baja Tensión 2014/35, ¿bien? Como son electrodomésticos, equipos audiovisuales, máquinas de corrientes de oficina, como puede ser un ordenador, aparatos de conexión y mando de baja tensión o motores eléctricos. Bien. Además de ello, también están excluidos los aparatos de alta tensión. Muy bien, estas son las exclusiones que tenemos. O sea, si nuestra posible máquina está dentro de esas exclusiones, no le aplica los requisitos que comentaremos a partir de ahora. Bien. Vamos a ver la definición, como os decía, de cada uno de los productos que tenemos, ¿no? El primero sería la máquina. La definición estricta de máquinas es el conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno de ellos es móvil y están asociados para una aplicación determinada, provisto o destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto al de la fuerza humana o animal. ¿Bien? Esa es la definición estricta
de lo que sería una máquina. Todo producto que tenga similitud con esta definición es una máquina. Además de esta definición que os he mencionado, también si le faltan los elementos de conexión a las fuentes de energía y movimiento, también se considera una máquina. ¿Bien? Si están preparadas también para su instalación, pero solo pueden funcionar previo montaje en un medio de transporte o instalado sobre el edificio o estructura. También sería una máquina. Hay una excepción a las que están accionadas por la fuerza humana directa, que sería cuando el objeto es la elevación de cargas. ¿Bien? Por ejemplo, una polea sería una máquina también, aunque no implique, aunque sea por la fuerza humana. Y luego, otra definición de máquina, y también muy común en el sector industrial, es cuando forman un conjunto de máquinas, según las definiciones anteriores, o un conjunto de máquinas y cuasimáquinas que para llegar a un mismo resultado están dispuestas y accionadas para funcionar como una sola máquina. ¿Bien? Es decir, si tenemos varias máquinas o hacemos una unión de varias máquinas, también puede darse el caso que eso sea un conjunto. Aquí sí que hago un inciso, además de la directiva de máquinas, y definimos algo más, porque esto es muy común en la industria. ¿A qué se refiere ese conjunto de máquinas o cómo podemos definir ese conjunto de máquinas? En el comentario 18 existe una guía de aplicación de la directiva de máquinas, nos indica con mucho mayor detalle qué sería o qué se considera ese conjunto de máquinas, ¿no? Para que un conjunto de máquinas o cuasimáquinas se considere conjunto, han de cumplirse los siguientes requisitos, estos 3 requisitos. Que las unidades que lo integran deberán estar formadas conjuntamente para realizar una función común, por ejemplo, la fabricación de un producto determinado. ¿Bien? Además, las unidades que lo integran deberán estar vinculadas funcionalmente y que, de modo que el funcionamiento de cada unidad repercuta directamente en el funcionamiento de las otras unidades. De manera que sea necesario realizar una evaluación de riesgos del conjunto de esas máquinas. Y por último, además de ello, las unidades que lo integran deberán de disponer de un sistema de mando común. Bien, si se cumplen estos 3 requisitos, se considera que es un conjunto de máquinas y, en consecuencia, lo que nosotros llamamos una nueva máquina. Bien. Un grupo de máquinas que están conectadas entre sí, pero cada una funciona de forma independiente del resto de las máquinas, no se considera un conjunto de máquinas. Esto es importante también, ¿no? O sea, hay que saber diferenciar cuándo es un conjunto de máquinas o cuándo no lo es. O son un grupo de máquinas, pero cada una puede funcionar de forma independiente. Bien, pues esto hay que ir analizándolo línea por línea o conjunto de máquinas por conjunto de máquinas. Voy un poco más allá y así también a nivel práctico, ¿no? Por lo general, instalaciones de grandes dimensiones pueden dividirse en secciones, ¿no? Que pueden considerarse, decimos pueden considerarse o no, pero suele ser, a la práctica suele ser así, esas secciones suele ser el conjunto de máquinas. Por ejemplo, equipos de descarga y recepción de materia prima, equipos de tratamiento o la zona de embalaje. A lo mejor todo lo que es la zona de embalaje y carga, pues eso sería un conjunto de máquinas. ¿Bien? La persona que conforma ese conjunto de máquinas se considera el fabricante de ese conjunto y es el responsable de cumplir con todos los requisitos de seguridad y salud que establece la directiva de máquinas. ¿Bien? Eso sería a nivel de concepto de conjunto de máquinas cuando se considera conjunto o no de máquinas. Importante también el término que sale aquí, que es el fabricante, ¿no? El fabricante de una máquina o del conjunto puede ser la persona física que diseñe o fabrique la máquina o esa cuasimáquina cubierta por la presente directiva y que sea responsable de la conformidad de dicha máquina o cuasimáquina con la presente directiva, con vistas a la comercialización bajo su propio nombre o su propia marca o incluso para su propio uso. ¿Bien? Y también nos dice la directiva que en ausencia de un fabricante en el sentido indicado, se deberá considerar fabricante cualquier persona física o jurídica que comercialice o ponga en servicio una máquina o cuasimáquina. Por lo tanto, ¿quién es el fabricante de una máquina? Pues puede ser cualquiera de las partes que se vean involucradas, ¿no? Eso hay que definirlo. Es importante definirse desde el inicio. ¿Quién va a ser el fabricante
de esa máquina o de ese conjunto. Sobre todo, habitualmente cuando hay una máquina no suele haber un conflicto, se reconoce ya cuál es el fabricante. Sí que hay dudas muchas veces en cuando hay ese conjunto de máquinas que os comentaba antes. Entonces, hay que definir muy bien quién será el fabricante desde el inicio de ese conjunto de máquinas para saber sobre quién recae esa responsabilidad después de cumplir con lo que veremos ahora o lo que implica ser ese fabricante. Bien, eso era el concepto de máquina. Cuasimáquina. Cuasimáquina es un concepto el cual nos define que constituye casi una máquina, como su nombre indica, pero que no puede realizar por sí sola una aplicación determinada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está destinada a ser incorporada o ensamblada con otras máquinas o cuasimáquinas, ¿no? Y requiere un proceso adicional de construcción. ¿Bien? Por ejemplo, un ejemplo típico, el brazo robot, ¿no? El brazo robot, ¿cuál es por sí sola, cuál es su aplicación? Pues el brazo robot lo que hace es moverse, ¿no? ¿Qué necesita un brazo robot? Pues que se le coloque alguna herramienta o algún útil, pues por ejemplo, o alguna garra para poder coger un material, y entonces la aplicación determinada es poder coger ese útil y desplazarlo, ¿no? Entonces, por sí solo el brazo robot necesita algo más. Eso es una cuasimáquina. El que nos vende ese brazo robot determina que es una cuasimáquina. Bien, es el ejemplo típico. Pueden haber más ejemplos, hay muchísimos ejemplos más, ¿no? Si, por ejemplo, soy fabricante de un transportador y yo le añado un rodillo de aplanado a una masa que nos pase, ¿no? Imaginaos que yo soy el fabricante únicamente del transportador y luego hay otro fabricante que fabrica el rodillo. Entonces, el fabricante del transportador sería o podría ser, como su única aplicación sería que pase la masa, es posible que, o será, en este caso, el fabricante de una cuasimáquina. Luego habrá el fabricante del rodillo, de aplanado, y finalmente el que haga el conjunto pues será el fabricante del, imaginaros, un laminado de masa, ¿no? Pues ese sería el fabricante de ese conjunto. Bien. Luego tenemos otro concepto, que sería el componente de seguridad. El componente de seguridad es un componente que sirve para desempeñar una función de seguridad y que además se comercializa por separado, que su fallo no ponga en peligro a las personas y que no sea necesario para el funcionamiento de la máquina. Bien. Siempre que se comercialice un componente de seguridad por separado, entonces requiere también un proceso como si fuera una máquina. Bien. Aquí sí que tenemos un listado, a diferencia, por ejemplo, de lo que serían las cuasimáquinas, que no tenemos un listado de cuasimáquinas, aquí sí que tenemos un listado de componentes de seguridad en el anexo 5 de la Directiva de Máquinas. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, un dispositivo de protección diseñado para detectar la presencia de personas, es decir, una barrera o cortina optoelectrónica. Bloques lógicos para funciones de seguridad, un relé de seguridad, por ejemplo. Válvulas con medios para detección de fallos, usadas para el control de movimientos peligrosos, por ejemplo, una electroválvula. Resguardos y dispositivos de protección contra elementos móviles, ya sea un dispositivo, por ejemplo, un enclavamiento o un enclavamiento con bloqueo o un resguardo también. Eso sería también un componente de seguridad. Un dispositivo de mando a dos manos y un dispositivo de parada de emergencia. Bien, estos son algunos de los ejemplos, hay más, pero estos son algunos de los ejemplos de lo que puede ser un componente de seguridad. Si alguno de vosotros es fabricante de un componente de seguridad, el procedimiento veréis que es el mismo que si fabricara una máquina. Muy bien, más definiciones que teníamos era el de equipo intercambiable. Equipo intercambiable es un dispositivo que tras una puesta en servicio sea acoplado por el propio operador a dicha máquina para modificar su función y aportar una nueva, ¿no? Siempre que este equipo no sea una herramienta, pues cualquier elemento que cambie la función, pues sería un equipo intercambiable. Dispositivos amovibles de transmisión mecánica es el componente separable destinado a la transmisión de potencia entre una máquina motora y una máquina receptora, uniéndoles al primer por un soporte fijo. Accesorios de elevación, cualquier accesorio de elevación que permite la aprehensión de la carga en las máquinas de elevación, también se considera que le aplica lo que es la Directiva de Máquinas. Y lo mismo para cadenas, cables o cinchas. Bien, si nuestro producto es alguno de los que hemos mencionado, entonces habrá que seguir
el procedimiento que ahora veremos también, para poder comercializar o poner en servicio nuestra máquina. Comercializar al final es la acción inicial de poner por primera vez el producto a disposición en el mercado comunitario. Bien. Y la puesta en servicio tiene lugar en la primera utilización por parte del usuario final dentro de la comunidad. Pues tanto si voy a comercializar como si voy a poner en servicio mi máquina o alguno de los componentes que hemos comentado, alguno de los productos que hemos comentado, tendré que seguir este procedimiento. ¿Bien? Óscar, sí. Perdona que te interrumpa, Sí. pero hay una pregunta sobre ¿Sí? si una garra de un robot es un equipo intercambiable. Sí, correcto. Una garra de robot sería un equipo intercambiable. Así es. Bien. Entonces, sobre la directiva, ¿no? ¿Qué procedimiento tenemos que aplicar para comercializar o poner en servicio, ¿no? Excepto para cuasimáquinas, que lo vamos a ver al final, el resto de productos tienen que seguir este proceso. Lo primero es el cumplimiento de todos los requisitos esenciales de seguridad y salud. Bien. Posteriormente, y en paralelo, hay que realizar lo que se llama el expediente técnico de construcción. Dentro de ese expediente técnico de construcción veremos que están las instrucciones o información que habrá que dar al usuario. Además de ello, tendremos que tener en cuenta lo que es la evaluación de conformidad de nuestro producto o nuestra máquina. Con ello ya podremos firmar o realizar lo que es la declaración de conformidad y colocar nuestro marcado CE para poderse comercializar. Este sería el proceso o procedimiento que hay que seguir para cumplir con la directiva de máquinas. ¿Qué significa? Vamos a ir viendo uno a uno. Lo primero es el de cumplir con los requisitos esenciales, ¿no? Para saber los requisitos esenciales, aquí hemos mencionado los primeros y más relevantes, que son los que vamos a mencionar, y luego listaremos los que hay. Simplemente, bueno, aquí no hay tiempo para definirlos cada uno de ellos. Requisitos esenciales de seguridad y salud. Conocer que están en el anexo 1 de lo que es la directiva de máquinas y, por ejemplo, el primer requisito, que está dentro de los principios generales, nos dice que el fabricante deberá garantizar la realización de una evaluación de riesgos para determinar los requisitos de seguridad y salud. Los RES que veis ahí son requisitos de seguridad y salud aplicables y aplicar el proceso iterativo de evaluación y reducción de riesgos. ¿Bien? Ese es el primer requisito. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es esa evaluación de riesgos para determinar qué requisitos me aplican y seguir un proceso iterativo que ahora mencionaremos. Además de ello, el fabricante deberá de diseñar y fabricar teniendo en cuenta los resultados de esta evaluación de riesgos. ¿Bien? ¿Qué es ese proceso iterativo? ¿Qué implica ese proceso iterativo? El proceso iterativo, lo primero que hay que hacer es determinar los límites del equipo. Tendremos que definir qué límites tiene mi máquina. Además de ello, después de ello, tendremos que identificar qué peligros tiene. Cuando hayamos identificado ese peligro, haremos una estimación, que a eso se le llama análisis de riesgos. Esta es la primera parte que se le llama análisis de riesgos. Cuando tengamos esta estimación del riesgo, podremos valorar el riesgo. ¿Bien? Le daremos un valor a ese riesgo. ¿Qué implica? Yo he estimado, pues hago una estimación y luego le doy un valor a ese riesgo. Con esa valoración obtengo lo que es ya la evaluación de riesgos. Luego veremos un ejemplo de cómo evaluar o cómo hacer esa evaluación. Al final el objetivo es que la máquina o producto que yo comercialice quede con un riesgo nulo o admisible, es decir, un riesgo que llamamos residual. ¿Bien? Si mi máquina no tiene ese riesgo admisible, nulo o residual, entonces, y nos ha dado un riesgo mayor, por ejemplo, bajo, alto, extremo, hay que hacer una reducción del riesgo. Bien, hay que reducir ese riesgo. Entonces, hay que bajar el nivel de riesgo a estos valores que son admisibles. Bien, esa reducción servirá para evitar o reducir lo que son los peligros que hayamos detectado. Bien, eso es el proceso iterativo de la evaluación de riesgos. Bien, además de ello, otros principios que hay, pues que todos los requisitos esenciales se deberán de aplicar cuando corresponda al peligro, es decir, pues cuando hable, por ejemplo, si mi equipo no tiene unidad neumática, cuando se hable de la unidad neumática,
o ese requisito que habla de la unidad neumática, pues a mí no le aplicará a mi máquina, pero todos los requisitos que sean aplicables sí que se tendrán que cumplir porque son imperativos, como dice aquí. Bien. Los que sí que se tendrán que cumplir siempre, sí o sí, son los principios de integración de seguridad, que eso los vamos a ver cuáles son, el marcado de la máquina, es decir, colocar el marcado CE y mi placa de características, y el manual de instrucciones. Además de ello, se tendrá en cuenta los requisitos del punto 1, que son los generales que le aplican a todas las máquinas o todos los productos que hemos mencionado, y luego hay algunos requisitos que están en la parte 2, 3, 4, 5 y 6 que puede que me apliquen según el uso, el entorno de la máquina. Bien. Otro de los requisitos es las definiciones. Importante también cada una de las definiciones. Lo primero es saber qué es el peligro, porque es lo que vamos, como veis, es una de las cosas que vamos a tener que hacer casi desde el inicio, ¿no? Que es identificar los peligros. Pues un peligro, tenemos que ser capaces de identificar todos los peligros que hay en nuestra máquina, ¿no? Un peligro es fuente de posible lesión física o daño a la salud. Es decir, cualquier acción o cualquier fuente que me pueda provocar una lesión, eso es un peligro. Bien. Y esa situación peligrosa es la circunstancia que nos pueda generar el peligro. Otra cosa es el riesgo, que el riesgo ya es la combinación de la probabilidad de que se produzca la lesión o la gravedad o daño y la gravedad de la lesión. ¿Bien? La combinación entre la gravedad y el daño, esa probabilidad que pueda haber, es el riesgo, que es muy diferente del peligro, ¿no? El riesgo puede pasar, ¿no? La fuente de peligro, la identificación del peligro está ahí en la propia máquina, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer siempre es identificar ese peligro y ya veréis que luego lo que se hace es evaluar en función de esa probabilidad y de ese daño que pueda hacer el riesgo. Bien, nosotros evaluamos siempre el riesgo. Identificamos peligros y evaluamos el riesgo. Y otro de los conceptos que también hay que tener en cuenta es que se tendrán que evaluar tanto para el uso previsto de la máquina como para un mal uso razonablemente previsible, es decir, algo que pueda pasar, ¿no? Mi máquina tendrá que estar, el uso habitual, pues a lo mejor es trabajar sobre una bancada, pero es previsible que a lo mejor el operario se pueda meter por debajo y acceder a algunos peligros. Pues la parte inferior, pues también habrá que protegerla, por ejemplo. Eso sería un mal uso razonablemente previsible. Bien. Otra de las definiciones serían qué es un resguardo, ¿no? Que sería una barrera física que se coloca, un dispositivo de protección, que es distinto a un resguardo y que por sí solo o asociado a un resguardo puede reducir el riesgo. Y luego lo que sí que hay que tener en cuenta que una situación de emergencia, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, una parada de emergencia, que es el dispositivo que se suele colocar, una situación de emergencia es una función que se utiliza para anular una situación peligrosa de forma urgente, algo no previsible, ¿no? Pues una parada de emergencia no está pensada para utilizarla habitualmente, está pensada para utilizarla en caso de que se nos descontrole. Pues eso sería, y también se define como diferente, una situación de emergencia. No es un dispositivo de protección, no es algo que me va a reducir el riesgo, no. Es algo que me va a parar en caso de que se me descontrole. ¿Bien? Y eso también hay que tenerlo en cuenta a nivel de definiciones. Y ya por último, así a nivel de explicación de requisitos, que voy a entrar en detalle, menciono también lo que son los principios de integración de seguridad, que si os recordáis es uno de los que sí que siempre hay que cumplir. Los requisitos, el principio de integración de la seguridad nos dice que hay que seguir este orden jerárquico, que sería eliminar los peligros o reducir el riesgo en el diseño. Si no se puede, tendremos que proteger frente a los riesgos que no se hayan podido eliminar en ese diseño. Y ya por último se informará acerca siempre de lo que son los riesgos residuales. Como os decía, un riesgo residual es uno que nos ha dado un valor, ya veréis, admisible para poderse comercializar. Entonces, ese riesgo residual sí que habrá que informar a los usuarios. Bien, y ahora como os decía, ya simplemente voy a nombrar el resto de requisitos que tenemos, porque aquí sí que no tenemos tiempo para mencionarlos todos. Pues dentro de los requisitos está también los materiales y productos de una máquina, iluminación, diseños con miras a la manutención, ergonomía o puestos de mando, asientos, sistema de mando, lo que es la fiabilidad, órganos de accionamiento, la puesta en marcha o la parada,
si hay algún selector de modo también o un fallo en la alimentación de energía, medidas contra peligros mecánicos y características de los resguardos y dispositivos de protección. Además de ello, pues bueno, tenéis todos estos también que veis aquí, que van referidos a otros peligros, como puede ser el de energía eléctrica, energía estática, otras energías distintas a la eléctrica, por ejemplo, neumática o hidráulica, errores en el montaje, temperaturas extremas, incendio, explosión, ruido, vibraciones o radiaciones que puedan haber, emisión también de materiales y sustancias. También se tiene en cuenta el riesgo de quedar atrapado en la máquina, riesgo de patinar, tropezar o caer, rayos y luego pues todo lo que tenga que ver con el mantenimiento y la información. Bien, por ejemplo, dentro de la información es donde está el manual de instrucciones o el marcado de la máquina. Bien, o esas señales que habría que hacer frente a riesgos residuales si es que tiene que llevar alguna de ellas. Bien, estos son los requisitos, los que he mencionado aquí son los requisitos generales y que tienen que cumplirse en todas las máquinas o productos que hemos mencionado. Además de ello, si nuestra máquina, hay unos requisitos complementarios, como os decía, que si nuestra máquina está dentro de un producto alimenticio, cosmético, farmacéutico, guiadas a mano o para trabajar la madera, tienen unos requisitos específicos. También hay requisitos complementarios para la movilidad de la máquina, cuando la máquina se puede mover, derivados de la operación de elevación, si la máquina está también para trabajos subterráneos o si es para la elevación de personas. Pues hay una serie de requisitos complementarios que habría que cumplir en caso de que nuestra máquina esté en uno de estos entornos. Bien. Una vez se cumplan con todos estos requisitos, lo que sí que hay que tener en cuenta es para evitar ciertos peligros, necesidades técnicas, tendremos en cuenta, y esto se tiene que, lo que son el cumplimiento de requisitos lo realizaremos desde el momento en que tengamos esa idea o ese proyecto, desde el inicio, hasta la puesta en servicio, pasando por el diseño, fabricación, montaje o instalación. Bien, durante todo este proceso, durante todo el proceso de fabricación o construcción de nuestra máquina hasta la puesta en servicio, se tiene que tener en cuenta estos requisitos. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que el capítulo que veremos luego, el punto que veremos luego, que es el expediente técnico, se tiene que realizar siempre en todas estas fases de forma continua, es algo dinámico, o sea, no es algo que yo haga en el momento de la instalación, es algo que se hace de forma dinámica durante todo el proceso, ese expediente técnico y el cumplimiento de estos requisitos. Bien. Como os decía antes, hay una vinculación de los requisitos esenciales, ¿no? Para cumplir con estos requisitos existen lo que se llaman unas herramientas que son las normas armonizadas. Bien. Esas normas armonizadas nos dan lo que es la presunción de conformidad. ¿Bien? Es una garantía, ¿no? Podríamos decir, una garantía de que estamos fabricando nuestra máquina con un nivel de seguridad elevado. Una norma armonizada, al final, es una especificación técnica adoptada por un organismo de normalización, como puede ser el Comité Europeo de Normalización, y que se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Bien? Adquiere el rango de armonizada cuando se haya publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y siempre está vinculada a una de las directivas. En este caso, estamos hablando de la Directiva de Máquinas. Bien. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Existe el que comentábamos, ¿no? El dispositivos de protección y resguardos, ¿no? Nos hablaba había el 1.4, uno de los requisitos que era el de resguardos. Pues existe una norma armonizada, que es la 14.120, que nos dice cómo se tiene que realizar un resguardo, y luego sobre la ubicación, pues también tenemos una norma, que sería la 13.857, que nos dice qué consideraciones tenemos que tener para ubicar nuestro vallado. Bien, eso sería, o nuestro resguardo. Eso sería alguna de las consideraciones o algunas de las normas que tenemos. Bien. Como bien sabéis, estas normas no son de obligado cumplimiento, tienen una cierta voluntariedad, ¿no? Pero la voluntariedad, ¿qué es? Que si yo no cumplo con esta norma, lo que sí que tengo que aplicar es una especificación técnica, no vale no cumplir con nada o no cumplir, o sea, tendré una especificación técnica o específica, a lo mejor un proyecto que yo realice de ingeniería para cumplir con estos requisitos. Bien. Existen normas armonizadas de tipo A, que son las de evaluación de riesgos, normas de tipo, son normas fundamentales, entre ellas está la de evaluación de riesgos, es la que tenemos, normas de tipo B, que nos habla de algún aspecto de seguridad o
alguna especificación, por ejemplo, de algún dispositivo de protección, que son relativas a la materia. Y luego están las normas de tipo C, que son las específicas o las de categorías de cada máquina, que son de un grupo de máquinas concreto. Por ejemplo, la del grupo de máquinas de paletizados, ¿no? Existe un grupo de máquinas para paletizado que son normas de tipo C. Bien, estas normas armonizadas, que sepáis que están listadas en el Diario Oficial de la Unión Europea y que las podéis buscar cuáles son o cuál es este listado. Si ponéis en Google listado de normas armonizadas de la Directiva de Máquinas, os lo podéis encontrar. Bien, se listan todas lo que son las normas armonizadas. Esto fue así hasta el 2018 y nada, simplemente a partir de 2019 lo que se ha hecho son decisiones de ejecución en las cuales te dicen que sobre ese listado se anulan alguna norma y se modifica por otra. Tenéis aquí también estas decisiones de ejecución que se han ido tramitando a partir del 2019. En 2020 no hubo ninguna. Bien, paso al segundo punto, que sería el expediente técnico, ¿no? ¿Qué hay que hacer para realizar ese expediente técnico? Un expediente técnico al final es un proyecto, ¿no? Es la documentación que me permite demostrar la conformidad de la máquina con los requisitos de la directiva. ¿Qué capítulos tiene un expediente técnico? Un expediente técnico tiene la descripción general de la máquina, un plano de conjunto de la máquina y planos de circuito de mando, planos detallados también de la propia máquina, que pueden ir acompañados de certificados o ensayos que se hayan realizado. Documentación relativa a la evaluación de riesgos, donde se listan todos los requisitos esenciales que se aplican y una descripción de las medidas preventivas que se han adoptado para eliminar o reducir el riesgo. Normas y demás especificaciones técnicas que se requieran. Cualquier informe técnico que refleje o cualquier ensayo de algún organismo elegido para poder realizar o cumplir con algún aspecto específico, un ejemplo del manual de instrucciones, copia de la declaración de conformidad y luego, si mi máquina está compuesta por otras cuasimáquinas, pues tendré que añadir la declaración de incorporación de esas cuasimáquinas o de las máquinas que se correspondan, pues tendré que añadir lo que es la declaración de conformidad. Bien. Como dato curioso, también ese expediente técnico se tiene tiene que estar a disposición de las autoridades competentes al menos durante 10 años desde la fecha de fabricación de la máquina. Muy bien, aquí tenéis, os agrupamos en función de que si es de la parte técnica, cuáles son los capítulos que puede llevar, una parte acreditativa también, y luego a nivel de la parte justificativa, que esto es la finalidad de seguridad, donde esto es una recopilación de lo que puede llevar. Evaluación de riesgos, un checklist de lo que son los requisitos esenciales de seguridad y salud, descripción de soluciones adoptadas, un informe de seguridad funcional deberá de llevar también, conformidad del equipo eléctrico, si es que mi máquina tiene la parte eléctrica, pues entonces también tendré que llevarlo. Como os decía, la declaración de incorporación o declaraciones CE de cada una de las máquinas, lista de las normas que se aplican y un chequeo de esas normas, si es que hay alguna de tipo C que se pueda aplicar. Y a nivel informativo, lo que se entrega al usuario, que sería la declaración C de conformidad y el manual de instrucciones. Pues todo esto es lo que forma parte de mi expediente técnico. Bien. El siguiente paso sería, como veis aquí ya, el manual de instrucciones. ¿Qué es lo que lleva un manual de instrucciones? Un manual de instrucciones lleva la razón social y dirección completa del fabricante, designación de la máquina tal y como se indica sobre ella, declaración CE de conformidad, descripción general de la máquina, planos, diagramas y descripciones o explicaciones necesarias, descripción de los puestos de trabajo, descripción del uso previsto de la máquina, advertencias relativa a los usos contraindicados, instrucciones de montaje, instalación y conexión, para reducir el ruido y las vibraciones también, instrucciones para el uso y la puesta en servicio. Además, también se deberá informar en uno de los capítulos del manual de instrucciones de los riesgos residuales. Bien. También deberá llevar unas instrucciones sobre las medidas preventivas que se deban de adoptar, es decir, si por ejemplo requiere el uso de un equipo de protección individual, características de herramientas a acoplar, si es que las lleva, condiciones de estabilidad de la máquina, instrucciones para operaciones de transporte y manutención, también tienen que llevar, qué método se tiene que utilizar en caso de accidente o avería, descripción de reglajes y mantenimientos preventivos que requieran,
características de las piezas de recambio y luego también se informará sobre el ruido emitido y radiaciones ionizantes si es que llevan. Bien, siempre cualquier información publicitaria nunca deberá contradecir a lo que es el contenido del manual de instrucciones. Bien, ahora ya hemos cumplido con los requisitos, estamos en la fase de redacción del expediente técnico, entre ellos hemos visto también qué es lo que lleva un manual de instrucciones. Bien, pues ahora ya entramos o tenemos que tener en cuenta también el procedimiento de evaluación de conformidad. ¿Qué sería el procedimiento de evaluación de conformidad? Sería en qué me baso o qué es lo necesario para basarme y poder decir que mi máquina es conforme a la directiva. Bien, lo primero que hay que hacer es cumplir, como sabéis, con los requisitos esenciales de seguridad y salud, como ya hemos dicho. Si no se cumple, pues no se puede comercializar. En caso de cumplir, tendremos que analizar si nuestra máquina forma parte del anexo 4. ¿Qué es el anexo 4? El anexo 4 es lo que se llaman máquinas peligrosas. Bien, máquinas peligrosas, aquí os he nombrado lo que son el anexo 4. Si vuestra máquina está dentro de ellas, es cuando hay que tener alguna consideración. Por ejemplo, sierras o sierras de cinta. Todo esto son máquinas para trabajar madera y carne, principalmente, ¿no? Rebrosadoras, espigadoras de varios ejes, tupíes o sierras portátiles. Bien. Prensas o plegadoras para metales en frío. Esta sí que puede ser que os afecte más a vuestro sector. Y elementos de móviles con recorrido superior a 6 milímetros y una velocidad superior a 30 milímetros por segundo. Máquinas de moldeo o caucho por inyección o compresión manual de carga. Cubetas de camiones de basura, plataformas elevadoras, aparatos de elevación de personas, máquinas para trabajos subterráneos. Y si mi máquina está dentro de estas que hemos mencionado, perdón, si no está dentro de estas que hemos mencionado, lo que nos aplica es el control interno de fabricación, ¿no? Ese sería el procedimiento de evaluación de conformidad. ¿Qué quiere decir el control interno de fabricación? Sería que el propio fabricante declara que cumple con la directiva de máquinas, con esos requisitos y con la directiva de máquinas. No hace falta pasar por ningún organismo externo. El propio fabricante es el que garantiza la conformidad de la máquina. ¿En qué se basa ese fabricante? Pues bueno, se debería de basar en lo que hemos mencionado, en los requisitos y esas normas armonizadas o alguna aplicación técnica. Bien. En caso de que sí que esté dentro de este anexo 4, de que mi máquina, por ejemplo, sea una de las prensas que hemos mencionado, habría que mirar si existen normas, ¿no? Si existe una norma que cumpla y si se cumplen todos los requisitos de esta norma y esta norma además cumple con los requisitos de la directiva de máquinas, también puede realizarse el control interno de fabricación. Bien, es decir, el propio fabricante puede definir o puede declarar la conformidad de la máquina. En caso de que no exista norma o que no se cumplan con todos los requisitos, entonces hay que pasar por lo que se llama un organismo notificado, es decir, un organismo externo, que no es una OCA, es un organismo notificado, el cual deberá de realizarse un examen C de tipo o un aseguramiento de la calidad total. Bien. Cuando se hace el examen C de tipo, se hace también el control interno de fabricación, o sea, el propio fabricante tendrá que cumplir también con el expediente técnico, pero además el fabricante se le auditará, podríamos decir así, se le examinará el expediente técnico y la propia máquina también. Ese organismo notificado lo verificará. El aseguramiento de la calidad total es la evaluación y la aprobación de un sistema de calidad enfocado a la calidad del diseño de la máquina. Bien, no es bien una ISO, es enfocado a la calidad del diseño, a la técnica y la ingeniería de seguridad que se ha aplicado. Bien. Pues ya con esto nos vamos ya casi a la parte final, que tenemos la declaración CE de conformidad. Ahora ya hemos realizado ese expediente técnico, cumplido con todos los requisitos, el procedimiento de evaluación de conformidad también podremos definir si hace falta un organismo notificado o no. Bien, pues ahora ya podemos redactar lo que es la declaración CE de conformidad. Esta declaración de CE de conformidad deberá llevar la razón social y dirección completa del fabricante, descripción e identificación de la máquina, igual que se haya definido desde el inicio, indicación expresa de las directivas que me apliquen, lugar y fecha de la declaración
identificación y firma de la persona apoderada o de ese fabricante. Bien. Además de ello, hará referencia o puede hacer referencia a normas armonizadas. Si ha pasado por un organismo notificado, también deberá de identificar el número de certificado expedido y luego también el nombre de la persona facultada para elaborar el expediente técnico. Todos estos que veis en verde son recomendados o puede llevarlo. Los que están en rojo son obligados. Bien. Y ya por último nos quedará pues colocar ese marcado CE. Ese marcado CE es el que ya conocéis, el cual tiene esas iniciales CE, legible, que deberán colocarse de forma legible, indeleble y visible. No deberá reducir la visibilidad ni legibilidad del marcado CE y queda prohibido también cualquier logotipo que pueda inducir a error, ¿no? Esta sería la proporción que tiene que tener ese marcado CE. Tendréis que conocer también que la altura mínima son estos 5 milímetros, ¿no? Y esto irá en la placa de marcado CE. Bien, pues este sería el procedimiento que hay que seguir para comercializar o poner en servicio una máquina o alguno de los componentes que hemos comentado. El único que cambia, como os he dicho, es la cuasimáquina. La cuasimáquina no tiene obligación del marcado CE. Bien, no se le obliga a colocar un marcado CE. Luego, una cuasimáquina no tiene por qué cumplir con todos los requisitos, cumplirá con los que les sean aplicables. Bien, habrá que hacer una documentación técnica, que se llama, en vez de un expediente técnico, es la documentación técnica, y requerirá unas instrucciones de montaje. No es bien un manual de instrucciones, son unas instrucciones de montaje en la máquina. Luego también implica realizar una declaración de incorporación para poderse comercializar. No es una declaración CE de conformidad, sino que es una declaración de incorporación. Bien. La documentación técnica de una cuasimáquina, ¿qué es lo que lleva? Bueno, pues lleva el plano de conjunto, planos detallados, habla también de la evaluación de riesgos, tendrá que tener una cuasimáquina, eso sí que es importante, un chequeo de los requisitos de seguridad y salud aplicables, normas y especificaciones técnicas utilizadas, si hay algún informe técnico también se tendrá que añadir, el ejemplar de las instrucciones de montaje de las cuasimáquinas y en caso de fabricación en serie, pues las disposiciones internas que vayan a aplicarse. Bien. Como veis, si lo comparamos con el de un expediente técnico, de esa documentación técnica, es mucho menor en una cuasimáquina. Bien. Y también se le entregará, en este caso, al fabricante de la máquina, la declaración de incorporación y las instrucciones de montaje. Bien. Estas instrucciones de montaje, pues es mucho más reducida también porque lo único que contendrá son indicaciones sobre el montaje correcto en la máquina final. Tendrán que estar redactadas por el fabricante de la cuasimáquina, pasarán a formar parte, como os decía, del expediente técnico y se abordarán todos los aspectos de seguridad y el interfaz de la cuasimáquina con la máquina final. Bien. La lengua oficial será la aceptada por el fabricante de la máquina. Se le tendrá que entregar, pues, por ejemplo, si el fabricante de la máquina es Francia, pues se tendrá que entregar en francés. Bien. Y luego, a diferencia de la declaración CE de conformidad, tenemos la declaración de incorporación. Bien. La declaración de incorporación lo que lleva es una indicación expresa de los requisitos esenciales de seguridad y salud que se cumplen, como os decía, no se pueden cumplir todos, posiblemente. El compromiso de transmisión de la información, o sea, deberá llevar una oración en la cual indique la transmisión de información bajo requerimiento y además una prohibición de puesta en servicio de la máquina hasta que se declare, de la cuasimáquina, hasta que se declare la conformidad de esa máquina o de ese conjunto. Bien, pues estos son lo que llevaría una declaración de incorporación de una cuasimáquina. Bien, y ahora a nivel práctico, muy breve también, ya estamos acabando, ¿cómo empezar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para empezar con la máquina, ¿no? Si es que aún no he empezado, ¿no? Lo que hay que hacer, lo primero, como os decía, que hay que hacer es esa evaluación de riesgos y aplicar ese proceso iterativo que os comentaba inicialmente, que es, en el primero que teníamos era definir los límites del equipo, ¿no? Definir los límites de mi máquina, pues límites de utilización, límites de espacio, límites de tiempo u otros límites, ¿no? Límites de utilización, por ejemplo, modos de funcionamiento, para qué sirve la máquina, qué va a procesar mi máquina, es lo que vamos a indicar, límites de espacio, que sería lo que ocupa mi máquina,
Y límites de tiempo, pues la vida de cada componente y frecuencia de revisiones, por ejemplo. Luego tendremos que aplicar o tendremos que conocer cuáles son los diferentes peligros que hay en mi máquina. Para ello, esta norma de aquí, la EN 12100, nos permite también identificar cuáles son esos peligros que puedan haber, ya sean mecánicos, eléctricos, producidos por ruido o vibraciones, pues habrá que definir cuáles son o identificar cuáles son esos ruidos, esos peligros. Cuando tengamos identificados esos peligros, para cada peligro hay que estimar el riesgo, recordad, hay que hacer la estimación del riesgo. Bueno, aquí os presento un método de evaluación que se llama Hazard Rating Number, que es el habitual que se utiliza en las ingenierías de seguridad, que se basa en 4 variables: la posibilidad de acontecer, en la frecuencia de exposición, en función de la frecuencia que tenga o en función de la probabilidad que pueda acontecer, en la máxima pérdida probable, en función de lo que se establece como máxima pérdida probable, lo que es probable que pueda pasar, y el número de personas expuestas. Con estas 4 variables se multiplican en función del valor que nos da, como veis aquí, estos son los valores, se multiplican y según el valor que nos dé, pues será admisible muy bajo, bajo pero significativo, alto considerable o extremo inaceptable. Bien, el objetivo que es comercializar siempre que nos queden por debajo de este valor. Bien, el admisible muy bajo es eso, es la información de riesgos residuales. Bien, si ya nos queda por encima de bajo pero significativo, hay que hacer una reducción del riesgo. Bien, ¿y qué implica esa reducción del riesgo? Pues seguir, como veis aquí, el principio de integración de seguridad que os comentaba, que sería el paso 1. Lo primero es medidas sobre el diseño inherentemente seguro. Sí, todo lo que hagamos sobre el diseño inherentemente seguro. Luego, la protección de medidas suplementarias, como son colocación de resguardos y dispositivos de protección. Y ya por último, se informará sobre los riesgos o sobre la utilización, sobre el riesgo residual que nos quede. Pero estos 2 pasos siempre hay que seguirlos. Lo último al final es la información del riesgo residual. Bien, el riesgo residual, como os decía, es el que nos queda ya admisible. Bien. Y ya por último, para que veáis también un ejemplo de, si yo, por ejemplo, tuviera que colocar algún dispositivo de protección, ¿no? Pues para también además hacerlo intrínsecamente seguro, en este punto existe, imaginaros que tenga que poner un enclavamiento, existe esta norma de aquí, la 13849, que es la que nos habla de la parte del sistema de mando relativa a la seguridad, es decir, las funciones de seguridad, que puedo implementar o puedo diseñar de forma intrínsecamente segura para evitar un fallo en mi sistema, ¿no? Lo que también, aquí voy a ser muy breve, simplemente voy a nombrarlo para que lo suene o os pueda sonar. Existe lo que sería el nivel de prestaciones requerido, que habrá que definir de esa función de seguridad en función de la severidad, la frecuencia o la posibilidad de evitar el peligro. En función de esa decisión, tomaré el nivel de PL que me corresponda. Van desde la A hasta la E. Este nivel de prestaciones se define siempre en la evaluación de riesgos. ¿Bien? Por ejemplo, esto sería una función de seguridad, como veis aquí, en la cual tenemos ese enclavamiento que os mencionaba, que va a un relé de seguridad, que es otro subsistema, y va a una serie de contactores, que sería el subsistema output, que le llamamos, para provocar la parada, en este caso, de un motor. ¿Veis? Este sería un sistema fiable para reducir esa posibilidad. ¿Bien? Y determinar el nivel de prestaciones, que se llama PL, de esta función de seguridad, lo que se hace en ese nivel de prestaciones, que va desde la A hasta la E, es estimar la probabilidad de fallo peligroso por hora. ¿Bien? Es decir, cuándo puede fallar esa función de seguridad. Para conocer o saber determinar esta probabilidad de fallo peligroso por hora, nada, simplemente conocer que existen una serie de aspectos cuantificables y no cuantificables, que están dentro de la norma 13849, en la cual se tienen en cuenta la categoría, el tiempo medio hasta fallo peligroso por hora, cobertura del diagnóstico y fallos de causa común. Con este grupo podemos determinar cuál es la probabilidad de fallo peligroso de mi función de seguridad. ¿Bien? Esto simplemente os lo menciono para que veáis hasta dónde se tiene que profundizar o qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de realizar tu expediente técnico.
Y nada, poco más. Ahora simplemente deciros que, bueno, que hemos comentado lo que serían estas directivas de nuevo enfoque global. Están este grupo de directivas también que provienen de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en las cuales está, por ejemplo, el Real Decreto 1215. Y nada, deciros también que el mes que viene tenemos otra webinar en la cual hablaremos de la comparativa entre este que hemos comentado hoy de la Directiva de Máquinas y lo que es la Directiva de Equipos de Trabajo, el Real Decreto 1215, que, como os decía, le aplica más al usuario. Bien, veremos que conviven, pero que son distintas, y veremos la diferencia que hay entre ellas. Eso será en la próxima webinar que tendremos el 25 de marzo. Si os interesa también os podréis apuntar. Y también comentaros que tenemos, como os decía al inicio, y con esto ya acabo, lo que sería la titulación acreditada, que le llamamos, o que se llama MC Expert, en la cual tenemos la próxima edición entre el 20 y el 23 de abril. Si os queréis apuntar, también en Femeval lo realizaremos. Es un programa de formación extenso de 32 horas, en la cual lo que he explicado aquí muy brevemente y con pinceladas, en esta formación sí que entramos en detalle al 100%, tenemos 32 horas para realizarlo, y explicamos cómo abordar de forma más práctica y más concreta un expediente técnico o la conformidad, o cómo puedo garantizar yo la conformidad de la máquina que estoy fabricando y poderlo desarrollar de forma más práctica en mi empresa. Bien, pues esto sería simplemente, con esto acabo ya también, he intentado ajustarme a la hora. Y nada, pues ahora si tenéis alguna pregunta, pues adelante. Gracias, Óscar. Hay una pregunta ya realizada. Animo al resto a que a través de preguntas y respuestas pues vayáis haciendo vuestras preguntas. La pregunta lanzada es: ¿en qué idioma debe ir el certificado CE del fabricante? Tendrá que ir en el idioma oficial del Estado miembro, y deberá de entregarse también imagínate que, o sea, tiene que ir en el idioma oficial del Estado miembro. Esa es la respuesta. Si, por ejemplo, se ha hecho una traducción, se tendrá que entregar el original y la traducción. Bien, si yo, por ejemplo, soy fabricante español y tengo una máquina que va a Alemania, pues tendré que entregar en español y en alemán. Original y traducción. Os animo a que lancéis alguna pregunta. Preguntan: ¿se ha hablado de una guía? ¿Cuál es? Sí, se llama Guía de Aplicación a la Directiva de Máquinas. Eso, si lo ponéis, es gratuita, si lo ponéis en Google encontraréis. Guía de Aplicación de la Directiva de Máquinas. Existen dos versiones. Existe una versión de 2010, que esa sí que está en español, y luego se hizo una versión en 2017, que esa está únicamente en inglés. Amplía un poco más los aspectos que decía en la de 2010. Si os leí la de 2010 es completa, y la del 2017 aún es mucho más completa, con alguna cosa que quedaba, alguna duda que quedaba en la de 2010, pues se clarificó la de 2017. Pero únicamente, como os digo, está en inglés esa. También preguntan en qué idioma tiene que ir el manual que acompaña a la máquina. El manual, lo mismo que la declaración, tiene que ir en el idioma oficial del Estado miembro. Y como os decía, y si se exporta a otro país, tiene que ir el original y la traducción. Nos preguntan también si el curso experto hay en versión online. No, es únicamente presencial. Es un curso en el cual ahí sí que se implica, o el desarrollo de cada uno de los temas es bastante más extenso, y ese sí que lo hacemos únicamente presencial, con aplicando siempre medidas COVID. Tenemos en Valencia, y si entráis en la página web de MC Expert podéis ver en diferentes ciudades de España. Otra pregunta, que esta nos ha entrado por el chat: ¿los carros de transporte fabricados como una carretilla de transporte deberían de tener certificado? Lo que son las carretillas sí que tienen que tener el certificado en base a la directiva de máquinas. Sí. Bueno, nos puntualizan que es una pena que no esté el curso en online.
Habrá que replanteárselo. Lo plantearemos también, sí. De momento lo seguimos haciendo presencial, con poca asistencia. Sí que es verdad que hemos reducido muchísimo la asistencia, o sea, como muchos son 10 personas. Y sí que es verdad que es una lástima, pero es que si asistís, veréis que es bastante intenso y que cuesta. Hemos intentado hacerlo en formato online, pero es muy difícil debido a la complejidad que tiene y veréis que es bastante extenso. Vale. Otra pregunta ¿es obligatorio colocar los carteles externos de una máquina en el idioma del país donde se exporta? Siempre que sea la Unión Europea, ¿lo mismo para el lenguaje del HMI de la máquina? Sí, correcto. Tiene que ir en el idioma también del país donde se haya exportado, sí. Correcto. Si hay un manual de uso rápido y otro más extenso, ¿deben ir los dos en el idioma del cliente o solo con el de uso rápido es suficiente? Los dos, tienen que ir los dos. ¿Puede ser parte de un cerramiento una parte de una máquina? Bueno, un cerramiento es un componente de seguridad. O sea, el resguardo es un componente de seguridad. Por lo tanto, ese resguardo es un componente de seguridad y como tal se le tendrá que cumplir como máquina en sí. Como componente de seguridad, mejor dicho. Nos preguntan si pondremos la presentación disponible para consultar en el futuro. Sí, se la enviamos a Femeval y la tendréis disponible. Y la colgamos en la web. Sí. Ok. De momento no me entra ninguna pregunta más. Una más. Ah, no, un gracias. Nos pregunta. ¿Alguna pregunta más? Si tenéis alguna consulta, tenéis aquí también mi correo electrónico o a Femeval también podéis hacerle la consulta. ¿Ha entrado alguna más? Sí. ¿Debemos hacer el proceso iterativo para otras directivas que apliquen a mi máquina? Sí, también hay un proceso iterativo. Lo que hay, el proceso iterativo puede cambiar. Imagínate que te aplique la directiva ATEX, ¿no? Ese proceso iterativo es el mismo, o sea, al final es el mismo. Lo único que tendrás que considerar en la identificación de peligros, otros peligros que se puedan generar. Los que he definido ahí serían de la 12100, que es sobre la directiva de máquinas. Pues, por ejemplo, si te aplica la directiva ATEX, tendrás que identificar otros posibles peligros. Los AGV se consideran una máquina. Si tienes una línea de montaje donde posteriormente se incorpora este tipo de transporte, ¿hasta dónde alcanza la evaluación de riesgos y el marcado CE? Sí, se consideran también una máquina y eso es independiente a que luego es probable que haya que hacer una evaluación o un marcado CE de todo el conjunto. Pero el AGV es una máquina y tendrás que hacer el marcado CE de tu máquina. Independientemente, como digo, luego habrá que hacer una declaración del conjunto. ¿Es necesario entregar instrucciones de montaje de una cuasimáquina si se presta este servicio junto con la entrega? Sí, es obligatorio entregarla. ¿Hasta dónde debe llegar unas instrucciones de montaje? Por ejemplo, si es un montaje de cableado y de grandes plataformas, ¿bastaría con los planos mecánicos y eléctricos? Sí, eso lo definirá el propio fabricante de la cuasimáquina. Como veis, ahí el detalle de lo que son las cuasimáquinas no entra mucho en profundidad porque hay mucha variedad. Entonces, el propio fabricante define qué es lo que va a entregar al usuario, al fabricante final del conjunto. Sobre la pregunta del cerramiento, hacen una matización. Me refería al cerramiento para comprender parte de otra máquina que impida la entrada al peligro. O sea, sobre el cerramiento... Si quieres te repito la pregunta original. Un segundo, la subo hasta donde lo teníamos. Vale. ¿Puede ser parte de un cerramiento una parte de una máquina? Y ahora la matización es, me refería al cerramiento, puede comprender parte de otra máquina que impida la entrada al peligro. Si queréis, esa la comentamos luego. Si puedes quedarte con que la podemos comentar, porque no entiendo bien el concepto. Vale, Federico, si eso te esperas luego y cuando cerremos te abro micro y podéis hablar, ¿vale?
Perfecto, sí. Vale. Mejor. Aquí J. Serrano me hace también una matización a su pregunta, que era la que nos decían hasta dónde debe llegar unas instrucciones de montaje. Por ejemplo, si es un montaje de cableado de grandes Sí. plataformas, bastaría con los planos. Y él me decía, me refería a máquina. No, una máquina lleva un manual de instrucciones. Una máquina no lleva unas instrucciones de montaje. Una máquina enviada desmontada. Sí, pues tienes que indicar todo el proceso de montaje. Sí, sí, sí. Cuando tú envías una máquina desmontada para que se monte, tienes que indicar todo el proceso de montaje de esa máquina. Dentro de tu manual de instrucciones, pero no de las instrucciones de montaje, sino dentro del manual de instrucciones hay un punto que tendrás que indicar cómo realizar ese montaje. Es uno de los puntos también que hay del capítulo. Nos preguntan, ¿se pueden descargar en algún directorio las descripciones de las normativas o de las directivas? La directiva, sí, la directiva es también libre, entonces está dentro de la Unión Europea. Lo mismo, si tú en Google pones directiva de máquinas, esas sí que te las puedes descargar. Las normas no, las normas las tiene, es poder de AENOR y entonces hay que comprarlas a AENOR. Si integras una cuasi máquina en un equipo existente, ¿debes certificar el conjunto? Sí, sí. Veréis que luego ese conjunto, siempre que se considere con los aspectos que hemos comentado, ¿no? de conjunto de máquinas, pero sí, sí, el concepto, sí. Nos preguntan, aunque esta ya la hemos respondido, ¿hay algún enlace para acceder a las transparencias de este webinar o una documentación del webinar? Como ha dicho Óscar, me mandará la presentación, ¿vale? La colgaremos en la página web, no obstante, os mandaremos a todos los asistentes un correíto con el enlace, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Óscar, ha habido una persona que se le ha cortado en el punto, cuando estabas hablando en el punto 3 del manual de usuario, ¿Sí? al punto 4 de la evaluación. No sé si es mucho trozo o es poquito. ¿Podrías repetir ese trozo? Lo puedo ¿Retroceder? repetir, sí, lo repito. Vale. Repito este punto. Mira, aquí. Aquí lo tenemos, el 3. ¿Veis? Mira, este es el punto 3. ¿Sí? El manual de instrucciones. Es el contenido del manual de instrucciones, que sería, ¿qué es lo que tiene que llevar un manual de instrucciones? ¿No? Razón social y dirección completa del fabricante, designación completa de la máquina tal y como se indica sobre ella, una copia de la declaración de conformidad, descripción general de la máquina, planos, diagramas, descripciones y explicaciones necesarias, descripción de los puestos de trabajo, descripción del uso previsto de la máquina, advertencias relativas a los usos contraindicados por experiencia. Aquí respondo a una de las preguntas también, instrucciones de montaje, instalación y conexión. Es decir, es un capítulo, este que me comentabais o que me habéis hecho la pregunta, es un capítulo del manual de instrucciones. ¿Bien? Luego, instrucciones para reducir el ruido y vibraciones, instrucciones para el uso y la puesta en servicio, información sobre riesgos residuales, aquí sigue, instrucciones de medidas preventivas a adoptar, características de las herramientas a acoplar en la máquina, condiciones de estabilidad, instrucciones de operaciones, transporte y manutención, métodos operativos en caso de accidente o avería. También habrá que indicar las instrucciones y descripción de reglajes y mantenimientos preventivos, características de las piezas de repuesto, indicación, hay que informar sobre el ruido emitido y luego información sobre las radiaciones no ionizantes. ¿Bien? Ese sería el punto 3. Todo esto es lo que tiene que llevar un manual de instrucciones. Estos son los puntos que tiene que llevar un manual de instrucciones. ¿Bien? Y nada, en el 4, no sé si también se había perdido, lo explico brevemente en esta diapositiva, lo que implica es la evaluación de conformidad, es decir, verificar que está conforme con la directiva, ¿no?
como os decía, siempre hay que cumplir con los requisitos esenciales. Si mi máquina es del anexo 4, que son las máquinas que os mencionaba como peligrosas, ¿no? Dentro del anexo 4 de la directiva están listadas. Si no está dentro de ese anexo, es un control interno de fabricación, es decir, que el propio fabricante, sin necesidad de pasar por ningún organismo, declara que cumple con la directiva de máquinas. Y si está dentro del anexo 4 y existe una norma específica en la cual define todo y cada uno de los requisitos de la directiva, también puede ser un control interno de fabricación. En caso de que no exista una norma o solo en parte, pues entonces ya tiene que entrar un organismo notificado en el cual se hace un examen C de tipo o un aseguramiento de la calidad total. Esa sería la parte que habíamos dejado a medias. Bueno, que no ha podido asistir. Vale. Muchas gracias, Óscar, por repetir. Espero que Ángela le haya ayudado. El trozo ese que se había perdido. En principio no tengo ninguna pregunta más. Bien. Os doy 10 segundos para que escribáis la última pregunta si queréis. Y también aprovecho para recordaros que os mandaremos el enlace a las transparencias y también la jornada la hemos estado grabando y también colgaremos el enlace tanto en la web como en nuestro canal de YouTube y os mandaremos también el enlace por si alguien pues, la quiere volver a oír, o que la pueda repetir. Pues como veo que no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la jornada. Quiero agradecer a Óscar las explicaciones, creo que han sido muy claras, muy concisas. Gracias a vosotros también. Y esperemos veros a todos en la próxima jornada, la que vamos a hacer dentro de un mes. Ahí os esperamos. Federico, espérate y así os pongo en contacto directo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y os espero en la próxima jornada. Un saludo a todos. Muchas gracias a todos. Federico, tienes el micro apagado. No sé si me oyes, Federico, pero tienes el micro apagado. Yo ya te he dado permiso para que puedas hablar. Deberías de enchufar tú el micro. Y si no, te voy a intentar, a ver. No sé si me oye. Bien. Voy a mandar un... Hola. Hola, Federico. Ya... Hola. Vale. Muy buenos días. Buenos días, Federico.
Nada, pues felicitar a Óscar por su presentación. La verdad que ha sido bastante útil y concisa para el tema para el poco tiempo que había, la verdad. Gracias, Federico. Era referente al cerramiento. Sí. Yo quería comentar sobre formar parte de un cerramiento, por ejemplo, para dejar unos rabos aislados del peligro de movimiento. Sí. ¿Vale? Para que ese cerramiento, además de los típicos paneles que se aplican, Sí. formar parte del cerramiento, por ejemplo, un armario eléctrico de grandes dimensiones o otra máquina que forme parte del conjunto que por la parte de atrás, pues evidentemente no tenga ningún tipo de peligro. Entiendo que eso también formaría parte del cerramiento que hemos hablado, ¿no? Sí, sí, correcto. Vale, era matizar eso que... Sí. Sí, todo eso forma parte de lo que es la máquina, sí, y ese cerramiento también. Y referente a la pregunta, ya que aprovecho, Sí. la pregunta que hice de los equipos intercambiables de una garra de robot, entiendo que también debe llevar parte de certificado como una cuasi máquina o entrar tanto en detalle. Tiene que entrar un equipo intercambiable es como si fuera una máquina, entonces tiene que llevar su marcado CE y tiene que tener su expediente técnico. Manual de instrucciones, montaje. Sí, todo eso, todo el manual y todo. Sí. Vale, estupendo. Y una dudilla que me ha salido sobre la evaluación de riesgo. Lo hemos visto así de forma muy rápida, como muy es rápida, sí. el tiempo que tenemos. ¿Nos podrían pasar un ejemplo de una evaluación de riesgo en concreto para tenerlo a ver cómo podríamos ejecutarlo? Eso sí que no podíamos hacerlo, lo siento, Federico. Digamos, de un peligro en concreto, atrapamiento o algo. Ahí sí que no podemos, eso sí que no podíamos. Nos gustaría compartirlo, pero no podemos. Vale, y aprovecho para decirte lo de la versión online, la verdad que estaría muy bien. Por ejemplo, para el caso que no es imposible llegar hasta Valencia, que creo que era el lugar, y la verdad que vendría muy bien. Sí, lo único eso que es lo que te comentaba, ¿no? Es una formación que si la hicierais ya veríais que es muy difícil llegar a hacer online, ¿no? Hay cosas que sí que podemos hacer online, como por ejemplo webinars u otras formaciones, pero este tipo de formación, debido a la densidad que tiene que ser presencial. O sea, al menos de momento, como lo tenemos planteado, tiene que ser así, eso sí. Sí que hacemos, si te interesa, Federico, podemos hacer formaciones específicas y hacer una online o algo, que sería otro tipo de formación. Pero también tiene el plus de la certificación, que claro, es bastante útil e importante. Eso sí. Claro, la ventaja de esa formación es que sí que tiene ese plus, que está certificada, en este caso. De todas formas, Federico, yo he entendido que no eres de Valencia, ¿no? No, de Valencia no. No, lo digo porque ellos sí que suelen hacer, este curso está previsto para Valencia, pero ellos tienen cursos en otras provincias, te lo digo por... Que van cambiando, digamos, la misma gente va cambiando las formaciones. Sí. Si entras en mcexpert.com verás todas las convocatorias que tenemos. Tenemos varias, en toda España. Igual te pide alguna cerca de tu provincia o en tu misma provincia, ¿vale? Vale, le echaré un vistazo entonces. Sí. Pues por mi parte nada más. Muy interesante y espero la del siguiente 25 de marzo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Venga, un saludo. Hasta luego. Veo que hay gente que se mantiene conectada, entonces no sé si alguien quiere intervenir, que me levante la mano y aprovechamos ya consultoría, ya que tenemos a Óscar aquí. Y si no, si nadie levanta la mano, en un minuto cierro. Parece ser alguien me ha puesto un mensaje. Vale, gracias. Ok. Que voy con las dos pantallas, en el de preguntas y respuestas y en el del chat por ver. Pues nada, parece ser que no hay ninguna petición. Pues nada, Óscar. Muy bien. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una buena experiencia. Sí. Ha sido... Sí, muchas gracias también por darnos la oportunidad de poder hacer la webinar también. Que la verdad es que muy agradecidos también. Oye, esto hay que repetirlo. Sí. Y luego los comentarios de estos que ya no son preguntas, que son comentarios, están siendo bastante positivos en el chat, no sé.
Bien. Si lo estás viendo y tal, pero Sí, bueno. sí, estoy viendo ahora el chat, sí. Sí. Pues nada. Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros, lo dejamos aquí.